Y le damos gracias al Señor por estar en este lugar un día más. Y hoy se celebra la Pascua de Resurrección. Amén. Y la predicación de hoy se llama La Victoria de la Resurrección. Amén. Y vamos a leer la Escritura en 1 Corintios 15, 14. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos habla de esto. Y como le comentaba, un día como hoy, el Señor Jesucristo resucitó. Y la resurrección es la piedra angular o la principal piedra donde se funda la iglesia, donde se cimienta nuestra creencia, nuestras convicciones, nuestra fe. Y esto impacta profundamente en cada persona, porque el apóstol Pablo cita este versículo, dice, hablándole a los hermanos de Corinto, diciéndole, y si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido nuestras creencias. Porque lo más importante del cristianismo es que Jesucristo resucitó. Y al resucitar nos da vida eterna, porque Él nos promete que tendremos la vida después de la muerte igual que Él. Y tendremos un cuerpo, no el mismo cuerpo humano que tenemos, sino un cuerpo glorificado. Entonces hoy, exactamente un día como hoy, el Señor Jesucristo resucitó. Y esa es la victoria del cristianismo, que todas las demás religiones tienen fundadores que ya murieron o basados en dioses mitológicos. Nosotros tenemos a un Dios real, vivo, que resucitó. Y dice en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Porque el Señor Jesús, cuando fue crucificado y estuvo 3 días, Él al tercer día resucitó. Y esa resurrección demuestra que Jesús es Dios mismo y su sacrificio fue perfecto, porque la muerte no podía contener la inocencia, la santidad de aquel sacrificio y de aquella vida moral que Él nos transmitió. Porque Él es el sacrificio perfecto, dice la Escritura. No hay un sacrificio más perfecto que el de Él. Como se asemejaba en el antiguo pacto, cuando se sacrificaban animales, estos animales no tenían que tener ninguna imperfección, ninguna mancha, ninguna cosa extraña. Y esto demuestra en sentido figurado el sacrificio final que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, siendo el Cordero de Pascua. Y en eso, Él no es simplemente un maestro que quiera enseñarle a usted la moral perfecta, sino Él demuestra que es verdaderamente el Hijo de Dios. Porque Dios mismo tuvo que hacerse hombre para sacrificarse por nosotros, porque sabía que el ser humano no podía hacer un sacrificio perfecto hacia el Padre. Tenía que venir Dios mismo a sacrificarse por nosotros. Y eso es lo que debemos como cristianos, estar agradecidos siempre con el Señor. Muchas religiones tienen líderes que ya murieron, como le comenté, pero solamente Cristo venció a la muerte. No es Mahoma, ni Buda, ni otros líderes religiosos que fundaron una religión. Esto nos confirma y nos demuestra que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por el mismo Jesucristo. Nadie puede venir a Dios porque Jesús es el verdadero camino. Él
es la verdad. Porque Él dijo, yo pongo mi vida en propiciación por muchos de ustedes. Pongo mi vida en sacrificio por ustedes. Nadie me quita mi vida, sino yo mismo la pongo. Amén. En 1 Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, su sacrificio no solamente fue para darnos salvación, sino para que nosotros también renaciéramos. Nosotros también renaciéramos. Es decir, si Cristo no hubiese muerto en la cruz y nos entregara ese ejemplo perfecto y ese sacrificio perfecto, nosotros estaríamos en el mundo vacíos, sin sentido y sin dirección. Pero el sacrificio del Señor nos entrega un horizonte diferente, una mirada distinta. Ya no es una mirada material, humana en este mundo, sino espiritual y en el futuro. No tenemos como cristianos la vista corta de mirar las cosas de ahora, sino miramos el futuro. Sabemos cuál es nuestra meta después de esta vida. Él nos da una esperanza viva, nos hace renacer con un nuevo pensamiento y un nuevo corazón. Ya no es el dinero, ni la fama, ni el éxito de este mundo, los valores momentáneos y materiales que entrega este mundo que pasan. Sino, como dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, para nosotros hay algo mucho más allá que las cosas materiales de ahora, incluso de este cuerpo, de esta carne y de nuestros corazones y pensamientos, de las cosas físicas que podemos palpar. Hay un mundo mucho más perfecto en Jesús, en el Espíritu, en la enseñanza del Señor. En su sacrificio hay una nueva vida. Hay un cambio en nosotros. No todas las religiones cambian al ser humano. La única religión que cambia al ser humano es el cristianismo, porque el cristianismo viene a cambiar. Porque el arrepentimiento, cuando uno viene al Señor, se arrepiente. Y el arrepentimiento significa metanoia en griego, que significa cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. El cristianismo viene a cambiarnos. El cristianismo viene a regenerarnos. El cristianismo viene a renacernos. El mundo ofrece esperanzas que mueren, pero el Cristo nos da esperanza de vida eterna. Pero nuestra esperanza está viva porque Jesús está vivo. Si el Señor Jesús hubiese muerto en la cruz, la religión cristiana no tendría sentido, como dice el apóstol Pablo. Pero la esperanza que Él nos entrega es esperanza viva en nosotros. Esta esperanza nos sostiene en medio del dolor, nos sostiene en medio de la pérdida, nos sostiene en medio de la incertidumbre, de la desesperanza, de la depresión, de cualquier tristeza, de cualquier cosa mala que nos ocurra, porque el Señor Jesús nos entrega una esperanza viva. Nos hace sobreponernos sobre el mal, sobre las circunstancias. Nos hace atravesar el dolor y salir airosos después. Así como Él traspasó el dolor, el sufrimiento de la cruz, en el Calvario, en el camino que iba, en los latigazos, en los azotes, Él miró la esperanza hacia el futuro glorioso de Él. ¿De qué sentido tendría sufrir en este mundo si sabemos que no hay más algo superior después de eso? Pero si tenemos la esperanza de que hay algo mucho más grande después, podemos soportar el dolor por las cosas que vienen en el futuro. Las pérdidas, las cosas malas que ocurren,
no tendría ningún sentido si Jesús no está vivo. Si Jesús no resucitó un día como hoy, nosotros no tendríamos sentido solamente más para vivir y sufrir y hacer alegres en placeres momentáneos y morales de este mundo en el ahora. Pero el Señor Jesús nos da una esperanza que Él vendrá por segunda vez y nos rescatará, nos arrebatará y estaremos en un reino celestial, en un reino eterno, sin dolor ni sufrimiento, en un reino del mañana en el cual todo es más grande, todo es más esperanzador, todo es más glorioso. Por eso el cristianismo tiene una semilla muy fuerte arraigada en cada uno de nuestros corazones. Como dice la Escritura, soportamos el dolor y el oprobio no por las cosas de la hora momentáneas que estamos pasando, sino por la esperanza de la resurrección, la esperanza de la transformación, la esperanza de ser vivificados en el Señor Jesús. En 1 Corintios 15, 54 y 55 dice: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El temor más grande del ser humano, y es el único, lo único que usted sabe cuando nace y tiene conciencia, que un día le va a llegar la muerte. Lo único que usted no puede cambiar es la muerte. Usted sabe que cuando nace, empieza a crecer y tiene conciencia de algo, la conciencia siempre lo va a llevar a saber que un día va a morir y sus seres cercanos van a morir, ¿cierto? Pero los que creen en Cristo saben que la muerte no es el final, sino una transición, sino un medio para llegar a otro, a un futuro glorioso con Jesús. Cuando usted muere, sabe que está en otro reino mayor, mejor. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta vida no es todo lo que hay. Yo me acuerdo cuando me electrocuté cuando era niño y salí de mi cuerpo. Salí de mi cuerpo y los vi a todos, mi hermano, a mi mamá, a mi papá. Y mi mamá lloraba en la cama, mis hermanos también, y oraban al Señor para que me resucitara. Entonces, yo vi que existía un mundo después de este cuerpo y un mundo después de esta vida. Pero, aunque yo venga y le cuente esta experiencia a muchas personas, como se la conté una vez a mis compañeros del instituto, cuando yo estudiaba, me decían: no, es que te lo imaginaste, a lo mejor te desmayaste, o a lo mejor te pasó esto, a lo mejor te pasó esto otro, o a lo mejor fue tú pensaste, tú creíste. Y yo estuve varios minutos muerto, con espuma en la boca. Y yo vi toda la escena fuera del cuerpo. Entonces, a mí nadie me puede contar, a mí, alguien externo, a mí mismo, no me puede decir a mí lo que yo realmente vi. Yo le puedo decir a él lo que es mi experiencia personal y cómo ocurren las cosas, porque yo lo viví. A usted nadie le puede decir qué enfermedad o qué sufrimiento ha pasado si yo no lo he vivido. Tal enfermedad, no. Usted nunca ha tenido hambre, nunca ha perdido el trabajo, y yo le puedo decir: no, el trabajo no es tanto perderlo, no es esto, eso es otra cosa. ¿Cómo tú puedes contarle a alguien algo que tú nunca has vivido? Yo viví la muerte y vi mi cuerpo fuera de mí mismo. Y sabía que ese cuerpo solamente era una herramienta, un instrumento. Es como estar dentro de un auto que usted maneja. Porque yo cuando vi el cuerpo no me sentí, en este sentido, como que yo me faltaba estar ahí dentro. Es como cuando se baja de un auto, usted sabe que usted dentro del auto está usted. Se baja del auto, el auto es fuera de usted.
En este momento usted está conectado con su propio cuerpo, es como siendo parte del mismo. Pero el cuerpo espiritual es el verdadero cuerpo. Este cuerpo es un vehículo para caminar, transitar en este mundo. Pero cuando el Señor le muestra a usted que realmente esto es solamente algo transitorio que nace, se desarrolla y después tiene que morir y envejecer y morir, se da cuenta que esto no es todo en la vida. Pero como dice la Escritura, esa parábola o enseñanza de el rico y Lázaro, ¿se acuerda de esa historia? Que estaba el rico y Lázaro era un hombre pobre que comía de las migajas de la mesa del rico, y los dos murieron y fueron al seno. Uno fue al seno de Abraham y el otro fue al infierno. Y en esa parte, en esa región, había una gran cima que era un hoyo gigante que nadie podía cruzar de un lado a otro. Entonces, el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo para que unte su dedo en mi boca para así refrescarme, porque esta llama me quema, decía. Entonces Abraham le dijo: no puedo, porque nadie puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces él le dice algo. Entonces Padre Abraham resucita a Lázaro y que vaya y le cuente a mis hermanos para que sepan y no vengan a este mismo lugar donde yo estoy. Entonces viene el Padre Abraham y le dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchan, o a ellos tienen que oír. Entonces le está diciendo: mira, la Escritura, le dije, esto en resumen lo que quiso decir Abraham. Ustedes tienen la Escritura donde dice que hay vida eterna, hay vida después de la muerte. No, este no es el único mundo. Pero le está diciendo, las personas tienen eso y no le escuchan. Y el Padre Abraham dice: porque si resucitase incluso a uno de los que están acá, no le creerían. Porque si no le creen a la Biblia, menos le van a creer a alguien que resucitó de la muerte. Y por eso mi experiencia no cambia a las personas. Porque ellos van a creer y seguir creyendo lo que quieren creer. Las personas quieren creer que no existe la vida después de la muerte, que no existe Jesús, que no existen los ángeles, que no existe el demonio, que no existe el diablo, que no existe el mundo espiritual, que solamente existe esto y que hay que vivir en los placeres momentáneos de esta vida. Lo van a seguir creyendo porque el testimonio de uno no es poderoso. El que cambia a la persona es su palabra, la palabra del Señor. Y si el hombre, la mujer, no se entrega al arrepentimiento a Dios, nada lo va a hacer cambiar. Los hijos de Dios han endurecido. Los hijos de Dios han cambiado. Ya viven solamente para este mundo, para estudiar, para procrearse, para crecer en este mundo y ser próspero. Y aunque la prosperidad no tiene nada de malo, la Escritura dice que los afanes de esta vida nos alejan de Dios. Los placeres de esta vida nos alejan de Dios. Los cristianos ahora su propósito es que Dios les prospere para tener casa, para tener autos, para tener una vida de buena esposa, buenos hijos, para vivir en este mundo. Pero la Escritura dice que este mundo es transitorio. No significa que no seamos felices, que no tengamos hijos, que no procreemos, que nos casemos, que tengamos casa. No, la Biblia no dice. Pero el propósito último y más importante es la vida eterna, el cristianismo en nuestras vidas, la santidad del Señor en nosotros. Y los cristianos se han olvidado del verdadero propósito, de las prioridades. La Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el principal mandamiento. Y el cristiano ha cambiado la prioridad, lo ha volteado. Romanos 6:4 dice que la resurrección nos llama a una vida nueva, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos
en nueva vida o vida nueva. Nosotros no celebramos este día como un hecho histórico, porque como un hecho histórico, así como cualquier hecho en la historia, ocurre en la fiesta patria, la independencia, el combate naval de Iquique o la resurrección de Jesús. Pero no es en la misma categoría esto. Lo otro es historia, igual que la resurrección de Cristo. Pero la historia de la resurrección de Cristo es algo que marca un antes y un después en la vida de cada una de las personas. Que Arturo Prat haya saltado al Huáscar o que se haya hundido la Esmeralda, ¿cierto? No tiene ningún significado histórico para nosotros, aparte de saber esa historia. Pero saber la historia real de la resurrección de Cristo cambia completamente el significado de nuestras vidas porque nos da una esperanza viva. La resurrección nos llama a una vida nueva. Dios nos llama a resucitar de nuestras viejas maneras de vivir, nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, nuestros pecados, y nos hace resucitar en el poder y en el propósito de la santidad, de la guía, del amor, de la misericordia del Señor, de la fe, del fruto del Espíritu. Esa es la resurrección que Dios nos pide en nosotros mismos. Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos un acto de fe en que nuestra vida va a cambiar. Porque la representación del bautismo representa que yo muero como el viejo hombre y resucito como un nuevo hombre, un nuevo presente, un nuevo ser humano. En la última diapositiva, el Señor Jesús resucitó de la muerte. Y esa resurrección nos cambió y nos cambiará y seguirá cambiando a las personas. Es el hecho histórico más importante. El nacimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesús, cambió la historia para siempre en un antes y un después de Cristo. Ninguna persona más en la humanidad ha cambiado la historia como el Señor. La resurrección del Señor no es solamente en la Semana Santa, así. No es solamente como muchas personas en la Semana Santa ven la película de la Pasión de Cristo, ven Jesús de Nazaret, o ven algo religioso, van a la iglesia y van a hacer algo. Porque, estamos conmemorando. No, la resurrección de Cristo en nosotros es algo que conmemoramos todos los días en nuestras vidas. Pero sin embargo, este día nos recuerda que el Señor Jesús resucitó, que ha hecho por nosotros un futuro glorioso, de esperanza y de vida. Pero también la resurrección de Cristo nos llama a la acción, nos llama a hacer algo. No solamente nos llama a recordarlo, sino que nos llama a hacer algo en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque así como el Señor hizo algo en nuestras vidas, Él nos llama a que hagamos cosas en la vida de los demás. Que prediquemos, que hablemos de Él. A veces en circunstancias que uno no espera, habla de Dios y conecta con las personas, con el Señor. Las personas que tenemos a Dios, a Jesús, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, de pronto nos hallamos hablando del Señor con alguien. Porque no nos podemos quedar callados. Siempre hay algo que hablar y siempre hay una persona que Dios pone en el camino que le conversemos de Dios. Y yo me siento útil como instrumento del Señor cuando yo hablo de Dios a otras personas. Porque la promesa de la resurrección no es solamente para mí, sino para todas las personas. Y las personas muchas veces tienen muchos prejuicios, sobre todo actualmente tienen prejuicios, dicen cómo un hombre va a resucitar, cómo va a ser un hombre de Dios, cómo si nunca existió Jesús, porque es un mito, y hablan cosas así en la ignorancia.
porque se los transmiten y ahora son intelectuales y ahora son profesionales. Entonces estos profesionales no pueden creer en algo así, como que fuera falso, como que la historia del Señor Jesucristo no estuviera demostrada en la misma historia, en el pasado. El Señor Jesús resucitó. Hay una pregunta, y es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que respondernos. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo en el poder de la resurrección? ¿Has recibido a Cristo como realmente nuestro Señor? Porque muchas veces le decimos Señor a Cristo, pero la palabra Señor significa un sometimiento a Dios. Cuando yo digo Señor, yo le estoy diciendo mi amo, mi dueño, eso significa Señor. Pero muchas personas hablan de Señor sin respetarlo como Señor. Como que subordinan al Señor, siéndole el Señor siervo de ellos. Aunque el Señor dijo que vino a servir. Amén. Pero cuando nosotros le decimos Señor, es decir, heme aquí, estoy para servirte. Y muchas veces le decimos Señor, pero no le servimos. ¿Cómo le podemos decir Señor a alguien que no le servimos, sino que nosotros lo utilizamos como un instrumento para nuestro propio propósito? Santiago le dice, vosotros no sabéis orar, porque cuando pedís, pedís mal. Pedís para vuestros deleites y vuestros gozos, para vuestras propias virtudes, para nuestro propio egoísmo. Nos falta a los cristianos tomar conciencia del gran propósito del Señor en nosotros. Muchas veces bajamos los brazos, las manos y decimos, ¿qué sentido tiene estar cada domingo y no ver resultados? ¿Cierto? ¿O qué sentido tiene estar en una iglesia? Y sabe que el único sentido más importante de toda nuestra semana es este día. Todos los demás y todas las horas anteriores que no hicimos nada por Cristo y estar en nuestra propia vida es cuando perdemos el tiempo. Cuando ganamos tiempo es estar en Cristo hoy en día en la iglesia, bendiciendo, adorando, escuchando su palabra. Porque ahí le encontramos el verdadero sentido de servirle a Dios. Usted está escuchando, le está sirviendo a Dios porque está oyendo su palabra. Cuando usted la alaba, cuando usted ora, está sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque le está hablando a su papá, le está hablando a su padre, le está hablando a su creador, le está hablando al intercesor por nosotros, que Él aboga por nosotros, al Padre, al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, si usted no siente el Espíritu Santo, si usted no conecta con el Espíritu Santo, usted ha perdido el tiempo. El Espíritu Santo lo tiene que mover, el Espíritu Santo lo tiene que tocar. Cuando estaba sentado ahí poniendo la música, estaba medio desconectado. Y yo le decía al Señor, Señor, necesito conectar contigo, necesito estar en sentir tu presencia. Porque todas las personas, todos necesitamos, estamos muchas veces fríos, apagados, lejanos, esperando que termine luego, esperando no irnos, esperando no sé para qué vine, pensando cosas. Tengo que cocinar, tengo que ir a la feria, tengo que ver la serie después, tengo que ir donde allá, acá. Y estoy desconectado, preocupado de cosas que no son importantes en la iglesia. Estoy preocupado de cosas que realmente, pero yo no lo estoy diciendo para sacarle en cara, es para que usted recapacite usted mismo cuál es el propósito de venir el día domingo. Y el propósito de venir el día domingo es conectar con Dios. Porque si yo no conecto con el Espíritu Santo por medio de Dios,
Entonces, no hay cambio en mí. Y por eso después me voy apagando hasta que yo no brillo. Hasta que la luz se apaga. O como dice el apóstol, que esa llama, ese fuego se apaga. Y después digo, ¿por qué me alejé? Porque yo no lo busqué. Y si el Espíritu es el motor que enciende mi corazón, enciende mi mente, enciende mi espíritu, yo soy el impedimento de que el Espíritu no trabaje. Cuando usted conecta con Dios y el Espíritu Santo, hay una conexión con la resurrección. ¿En qué sentido? ¿No se da cuenta que hay una vida que cambia, un pensamiento, algo en el corazón que le hace sentir distinto y que le da un nuevo gozo, una nueva alegría? Cuando yo siento al Señor Jesús y su Espíritu Santo, el Espíritu Santo a mí me llena de gozo, de alegría. Me siento contento y me voy feliz. Cuando canto una canción al Señor y lo siento en el corazón, de corazón, porque es distinto cantar y no sentir de corazón. Hay personas que cantan canciones románticas y bonito que canten, pero cuando sienten la letra, no solamente dicen la letra, sino que sienten la letra le llega y le hace compungirse en el corazón. Cuando la palabra de Dios te compunge, déjala que actúe. Si la palabra de Dios te hace llorar, déjate llorar, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, hacerte llorar, quiere hacerte cambiar, quiere hacerte distinto. Y a veces estorbamos, nosotros somos el estorbo. Debemos apagarnos nosotros y que el Espíritu se avive. Nosotros nos encendemos y apagamos al Espíritu.